Y para la cuarta cápsula, no es que sea un último tema porque nos falta la clase virtual, pero creo que esto es un poco interesante hablar sobre la estructura del inglés para los niveles avanzados, ¿cierto? No me dejarán mentir. Supongo que también es una cuestión que dominan, pero vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque es innegable que en los niveles, cuando nos tocan niveles superiores de instrucción, debemos de incluir más información en las explicaciones que en los primeros niveles, obviamente. Las estructuras del inglés para los niveles avanzados son más complejas tanto a nivel formal y funcional. Y a pesar de que no se sabe con precisión la razón de la dificultad para aprender una determinada estructura, es claro que en general el material de los niveles superiores es más difícil de enseñar, es más difícil de aprender y además necesariamente requiere un análisis o un mayor análisis intelectual por parte del estudiante. Y aquí me pueden decir, maestro, como cuáles, seguramente ustedes sabrán, pero tenemos temas como las cláusulas relativas, los comparativos, los superlativos o los modales en el tiempo perfecto y en el tiempo perfecto continuo. Esto que les acabo de decir son ejemplos de estructuras que expresan la necesidad de incluir una muy buena cantidad de información lingüística en las explicaciones de los niveles superiores. Al decidir cuál información y en qué cantidad se va a incluir en la lección de la gramática, debemos de pensar luego en el nivel de instrucción, complejidad y dificultad de estructura a trabajar. La información que nos brinda que nos brindan áreas como el análisis contrastivo, el análisis de errores, pues obviamente que es de gran beneficio. ¿Por qué? Porque nos señalen la posible causa de los problemas de los estudiantes e indican lo que podríamos incluir en la presentación de la regla. Pero, maestros, creo que son en realidad la experiencia docente y la intuición pedagógica las que en gran medida se constituyen en un punto de apoyo al decidir cuáles informaciones y en qué cantidad son asimiladas significativamente por los estudiantes en determinado punto del proceso de instrucción. Aquí les puedo decir, y ustedes me pueden corroborar esta información, que existen algunas reglas fundamentales que se deben de tener en cuenta al seleccionar el material que se incluirá en la explicación gramatical. En primer lugar, creo que debemos asegurarnos que la explicación se integre apropiadamente a la totalidad de la lección gramatical, incluyendo toda la información lingüística necesaria que le permita al estudiante completar cualquier ejercicio o actividad relacionado con el tema. Y en segundo lugar, debemos de asegurarnos que la clase de información que se incluye en la presentación de la regla sea consistente con el propósito general de los materiales. Es importante, maestros, aquí tener presente la habilidad que se enseña e incluir la información apropiada para el caso. Eh, por lo tanto, de manera general, cuando la explicación gramatical se da en materiales escritos, puede ser necesario incluir algunas reglas de puntuación, mientras que si la explicación utiliza materiales para trabajar oralmente, es claro que debemos de incluir reglas de pronunciación que pertenezcan al uso de determinadas estructuras gramaticales. Es el caso de las diferentes pronunciaciones de las terminaciones de la tercera persona del singular en el presente simple, que por más a veces que les explicamos a los alumnos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pero también deben de tener en cuenta que al determinar cuál información se va a incluir en la presentación de la regla, maestros, debemos de incluir listas de referencias o aspectos relacionados con una estructura dada. Por ejemplo, si estamos enseñando el presente perfecto, y van a decir, este profe, puro presente perfecto es, debemos de incluir una lista de los participios pasados irregulares o si se explica el gerundio, necesitaremos una lista de verbos donde el gerundio se presenta después del verbo en contraposición con la forma infinitiva. Para apoyar un buen aprendizaje, se pueden presentar las listas de aspectos relacionados con el tema de acuerdo con algunos principios básicos de la organización. Por ejemplo,
podemos agrupar los verbos cuyo pasado irregular es similar, como en el caso de teach, taught, think, taught y bring, brought, y no hay problema, ¿cierto? Pero al considerar qué información se incluye en nuestras explicaciones gramaticales, debemos de considerar también algunas reglas que ayuden a desarrollar la competencia comunicativa de ciertas estructuras. ¿Qué es lo que deben de conocer los estudiantes? Los estudiantes deben de conocer los contextos en lo que es apropiado o no la utilización de una estructura. ¿Qué modelos son más o menos formales? El hecho de incluir estos modelos hace necesaria también la inclusión de algunas reglas sociales de uso del lenguaje dentro de la explicación gramatical. Una vez que se ha decidido cuál información se incluirá en la presentación de la regla, se pasa a definir las mejores formas de presentarlas